Buenas, hoy vamos a trabajar con histogramas. Histogramas son diagramas de barras utilizados para representar variables cuantitativas, generalmente continuas. Están formados por rectángulos contiguos. Se agrupan los datos en intervalos llamados clases o categoría. La frecuencia correspondiente a cada clase es representada por la superficie de un rectángulo, cuya base situada sobre el eje de las abscisas está limitada por los valores extremos y la altura de cada rectángulo es proporcional a la frecuencia de cada clase o intervalo. Ejemplos. En una zapatería se han vendido en una semana 40 pares de calzados cuyas medidas son. Tenemos distribuido ahí los calces. Calcula amplitud o rango. A la vista tenemos nuevamente la tabla de los calces. Hallamos la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. El valor máximo es 42 y el valor mínimo es 30. Entonces, 42 menos 30 es igual a 12. Este es el valor denominado amplitud o rango. Amplitud o rango. Calcula intervalos. Dividimos el rango que recién hallamos por el número de intervalos de la clase, que es opcional y siempre es más de 4 y no mayor que 10. En este ejemplo vamos a tomar 5. Entonces 12 dividido 5 es igual a 2,4. Redondeamos para arriba y tenemos que es 3. El intervalo de clase es 3. Muy bien. Calcula la marca de clase. Ahí tenemos, por ejemplo, para el primer intervalo vimos que el número menor era 30. Y esto va a ir de 3 en 3. Empezamos 30, 31, 32. Acá hay 3. Es el rango entre estos dos números, porque se comienza a contar 30, 31 y 32. El límite inferior y el límite superior también se incluye en el conteo. Muy bien. Aquí tenemos que el límite inferior es 30 y el límite superior del intervalo de clase es 32. ¿Por qué 30? Porque entre los números de calce que teníamos en la zapatería, 30 era el menor número. Entonces pensamos con 30 y vamos a prolongar hasta 42, que es el límite superior. Pero este es de cada clase. El límite inferior de una clase es 30 y el superior es 32. Va de 3 en 3 porque para eso hallamos el intervalo de clase en el ejercicio anterior. Sumamos, hallamos el promedio, 30 más 32 dividido 2 es 31. Entonces, la marca de clase es 31 para esta clase solamente. Diseña una tabla de recuento. Construimos una primera tabla de distribución de frecuencia, donde la columna central llamada hoja de recuentos se usa para tabular la frecuencia de clase. Esta suele omitirse en la presentación final de la tabla. No es necesario hacer ordenación de datos, aunque si se dispone de ella, puede utilizarse para construir la tabla de frecuencias. Aquí ya tenemos el número de calce, que sería la variable en intervalo. Empezamos con 30, de 3 en 3 hasta 32, 33 hasta 35, 36 hasta 38, 39 hasta 41 y 42 era el límite superior entre todos los calces. Pero no importa si pasa, como en este caso, 42 de 3 en 3 llega hasta 44. Recuento. ¿Para qué se utiliza esta tabla de recuento? Es para saber cuántos valores hay entre 30 y 32 entre ese grupo de calces en la zapatería.
y empezamos a ir marcando de uno en uno. Encontramos al final que de 30 a 32 hay 6 pares vendidos, del 33 al 35, 10, 36 al 38, 18, del 39 al 41, 4 y 42 al 44, que realmente es 42 porque ahí terminaba, hay 2. Para esto sirve la tabla de recuento, ¿no? Para utilizar estas pequeñas barritas para ir definiendo cuántos pares en este ejemplo hay vendidos. El recuento consiste en contar cuántos números hay entre 30, 31 y 32 para el primer grupo de intervalo y así sucesivamente en los otros intervalos. Una vez realizado el recuento, construimos con los datos de la primera tabla otra donde omitimos el recuento y agregamos la marca de clase, que es el valor central de cada clase o intervalo. Aquí tenemos, esto ya teníamos, esta primera columna, y ahora la marca de clase, que es 30 más 31 dividido 2, perdón, 30 más 32 dividido 2 me da 31. Eso ya vimos en el ejemplo de marca de clase. 33 más 35 dividido 2, 34. 36 más 38 dividido 2, 37. 39 más 41 dividido 2, 40. 42 más 44 dividido 2, 41. Puede salir en decimales también y se deja en decimales. Y esto ya teníamos la frecuencia. ¿Cuántas veces se repite entre 30, 31 y 32 los calces? Bueno, esto entonces es una tabla de frecuencia. Grafica un histograma. Pegar el link en el navegador para visualizar el video donde explica cómo se puede construir un histograma en Excel. Pero de igual manera voy a ir explicando los pasos. Primero, seleccionar solo la frecuencia del indicador anterior. De la tabla de frecuencia anterior, solamente la frecuencia vamos a seleccionar. Insertar gráfico. Al menú insertar, luego seleccionan gráfico. Tercero, seleccionar gráficos en columnas. Cuarto, hacer clic sobre una de las columnas del gráfico en columnas que van a tener en pantalla, en Excel. Con el botón derecho, dar formato a la serie de datos. Sexto, en ancho de rango bajar hasta 0 y ya tendrás el histograma, que son rectángulos contiguos. En el map anterior habíamos visto los gráficos estadísticos y entre ellos vimos gráficos de barras o de columnas que eran columnas separadas. Ahora el histograma son columnas contiguas, uno pegado al otro, no tiene separación. Para cambiar los datos del eje donde van a poner ustedes la marca de clase, y entonces hacer clic sobre el eje para seleccionar. Está en la parte de abajo de la barra, sobre el eje X de la abscisa en forma horizontal. Hacer clic sobre el eje para seleccionar. Segundo, botón derecho y seleccionar datos. Tercero, en etiquetas del eje horizontal, hacer clic en editar y seleccionar marca de clase en la tabla. Ustedes en la tabla van a tener a la vista, van a seleccionar marca de clase y luego le dan aceptar y ya va a llevar al histograma. En la parte inferior de cada rectángulo va a habilitar la marca de clase. Aquí tenemos el histograma. Acá tenemos el histograma. Y acá tenemos la marca de clase. 31, 34, 17, 40, 41. Esta es la marca de clase. Muy bien. Y ahora grafica un polígono de frecuencia. El polígono de frecuencia se obtiene uniendo mediante una línea poligonal, que son líneas rectas, los puntos medios de las bases superiores de los histogramas. Copiar el histograma del indicador anterior y le vamos a agregar líneas rectas empezando desde el punto de origen, del punto 0, uniendo los puntos medios superiores de cada barra.
Primero, insertar. Segundo, ilustraciones. Son menús de Excel. Tercero, formas. Y van a seleccionar línea recta. Van a seleccionar una por cada barra. O sea, ustedes van a unir desde el punto 0 hasta el límite superior de un rectángulo. Ahí posicionan, luego tienen que volver a seleccionar de la misma forma para el otro rectángulo y así sucesivamente. Y aquí tenemos. Aquí tenemos desde el punto 0 hasta el primer rectángulo en el punto medio. Luego para el segundo rectángulo otra línea recta y siguen los mismos pasos. Insertar ilustraciones, forma, línea recta. Y así sucesivamente para cada rectángulo van uniendo los puntos medios superiores. Y este es el polígono de frecuencia, el gráfico del polígono de frecuencia. Muchas gracias por la atención. Continuamos en la próxima clase.